A todos los que estén les damos la bienvenida y les cuento que hoy va a estar en nuestro ciclo de videoconferencias del año Mariano Fernández Valle. Mariano es abogado, es máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo, tiene un diploma en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Universidad de Chile. Se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo. Tiene a cargo cursos de teoría del Estado, sistemas jurídicos y derecho constitucional. Fue también investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y docente en sus cursos de posgrado dirigidos a profesionales de América Latina. Asimismo, integró el Observatorio de Género en la Justicia dentro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente continúa dando clases en universidades públicas y privadas. Participa a su vez de proyectos sobre acceso a la justicia, litigio de interés público, derecho constitucional, género, sexualidades y no discriminación. Principalmente desde el ámbito académico. Integra la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Bueno, de acá en más sigue Mariano. Hola, ¿se me escucha bien? Si se me escucha bien, levanten una mano o hagan algún tipo de seña. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Servís? Ok. La idea de la videoconferencia es charlar un rato, aproximadamente 40-45 minutos. Yo voy a tocar un tema que tiene que ver con sexualidad, género y derecho, más que nada centrada en distintas agendas legales que han movilizado los colectivos de la diversidad sexual. Después de que yo termine de hablar esos 40-45 minutos, quedo totalmente abierto a cualquier tipo de pregunta, comentario o intercambio que podamos tener. Sabrán disculparme, para mí es nueva la experiencia de videoconferencia, así que espero hacerlo bien. Si en algún momento no se escucha, hagan alguna más o algo, así yo me doy cuenta. Empiezo. Me dijeron que si uso el PowerPoint ustedes van a dejar de ver mi cara, así que de a momentos lo que van a ver en la pantalla es un PowerPoint y después voy a aparecer yo nuevamente. Yo tengo la presentación dividida en tres partes. La primera parte yo quisiera dar alguna especie de panorama general o comentarios generales de cómo se acercan distintos colectivos de la diversidad sexual, o colectivos LGBT, colectivos de lesbianas, gays, travestis, trans, intersexuales, al derecho. ¿Qué tipo de reclamos le hacen al derecho? ¿Qué tipo de relación tienen con el derecho? Una relación bastante compleja, por decirlo de algún modo. La segunda parte yo voy a tratar de mostrar cómo distintas agendas de reforma legal o de exigencias hacia el derecho fueron teniendo algún tipo de recepción jurisprudencial o algún tipo de recepción legal, sobre todo en el marco del derecho internacional. Y finalmente, en la tercera parte, lo que pretendo es mostrar algunos de los avances más actuales que se han dado en nuestro país en concreto. Quizás los dos avances que todas y todos conocen pueden llegar a ser la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, pero bueno, también quisiera explicar un poco cuáles fueron las discusiones que antecedieron a esos avances y qué desafíos actuales se plantean hoy día en el marco de diversidad sexual y derecho. Esa es entonces mi propuesta. En primer lugar, primera parte, ¿de qué manera se acercan los colectivos de la diversidad sexual, los colectivos LGBT al derecho? Lo primero que yo diría respecto de esa relación con el derecho es que es una relación compleja. El derecho ha operado frente a estos colectivos de una forma tanto opresiva como liberadora. Ahora estoy tratando de poner el PowerPoint para que lo vean. No lo estoy logrando, pero en cualquier momento lo logro. No hay problema. Vamos a averiguar si podemos sacar. Yeah. Opa.
¿Ahí se ve? Bueno, como decía entonces, esta relación con el derecho es algo compleja. El derecho aparece frente a la mirada de estos colectivos y me voy a centrar más que nada en los colectivos que han pensado la relación con el derecho como una relación que puede ser tanto opresiva como liberadora. Otro sector, digamos, de los colectivos de la diversidad sexual y en general de cualquier tipo de colectivo oprimido, ha visto en el derecho una herramienta necesariamente opresiva, entonces siempre ha visto en el derecho algo que iba al final del día a causar cierto daño. Yo acá me voy a centrar más que nada con aquellos grupos que ven este doble juego del derecho, que ven que el derecho puede ser una herramienta útil para ciertos sectores poderosos o privilegiados a la hora de oprimir a otros sectores, pero también ese derecho puede ser reciclado, transformado o redirigido, ya no con fines opresivos, sino más bien con fines liberadores. Creo que los grupos que han visto ese doble juego del derecho han visto en la movilización legal una posible forma de transformación social, dentro de otro tipo de formas de transformación social que se han ensayado, que van desde la protesta hasta el arte, hasta otras manifestaciones de transformación. Yo acá me voy a centrar en el derecho como herramienta de transformación. ¿Por qué el derecho opera como una herramienta, o en qué dimensiones el derecho opera como una herramienta tanto opresiva como liberadora? Una de esas dimensiones a mi criterio es material, otra de esas dimensiones a mi criterio es simbólica, y para esto me sirvo de una división que utiliza una autora que se llama Nancy Fraser, que habla, digamos, de dos dimensiones de la injusticia, una material y una simbólica. ¿Cuál sería la relación acá frente al derecho? Bueno, la idea es que el derecho es un conjunto de reglas que por un lado lo que hacen es distribuir beneficios materiales. Pero por otro lado el derecho aparece como un conjunto de reglas que tiene un fuerte poder simbólico, que aquello que entiende como permitido, en algún sentido es porque lo entiende como valioso, o aquello que reconoce, en algún sentido es porque lo reconoce como valioso. Desde esta perspectiva, los colectivos LGBT han visto el trabajo con el derecho asociado a estas dos dimensiones. La pregunta que se han hecho es, ¿puedo trabajar con el derecho para, de alguna manera, redistribuir bienes de una forma distinta a la actual, de una forma que sea más justa y no tan injusta como la actual? Esa es una pregunta presente. La otra pregunta es, si yo utilizo el derecho y reclamo frente al derecho y logro que el derecho me reconozca o que el Estado me reconozca, no, de alguna manera no ayudo también a mejorar mi situación en términos simbólicos, no ayudo a que me valoren un poco más, no ayudo a que mi identidad, mi vida, mi vivencia, mi experiencia sea reconocida como valiosa. Estas son las preguntas que creo yo están dando vuelta en los distintos colectivos que ven en el derecho una herramienta de transformación social. ¿Cómo reciclarlo para que me permita acceder a bienes materiales a los cuales hoy no accedo? Y cómo reciclarlo para que me permita lograr representaciones sociales más valorables sobre mi vida, sobre mi experiencia, sobre mi vivencia, sobre mi identidad sexual, sobre mi orientación sexual, para combatir otro tipo de representaciones negativas o disvaliosas acerca de esa misma vivencia o existencia. ¿Se entiende hasta acá más o menos lo que vengo diciendo o soy poco claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? Sí. Perfecto. Entonces, dado que el derecho puede operar tanto como una herramienta opresiva como una herramienta liberadora para estos colectivos, ¿qué se le ha reclamado concretamente al derecho? ¿Qué tipo de agendas emancipatorias han sido gestionadas a través de las instituciones y a través del marco legal? En definitiva, ¿qué agendas de reforma legal, qué casos judiciales, de qué manera se ha activado el aparato jurisdiccional o el aparato legal para favorecer a estos colectivos que eran desfavorecidos o que eran violentados o discriminados por el derecho? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuáles han sido estas agendas? Espero que vean el PowerPoint. Una de las agendas ha tenido... ¿Lo ven? No lo vemos.
No se ve. En Río Negro no lo vemos, por lo menos. En Río Negro no se ve. Bueno, ¿en el resto de las provincias se ve? Sí, no se ve. Ok. En La Pampa sí. Bueno, esperemos que las personas que estén en Río Negro puedan resolver la situación de Río Negro. Les pido mil disculpas, pero no depende de acá, así que se los voy contando a la gente que está en Río Negro. Les pido Está disculpas. bien, igual es claro lo que estás diciendo y nosotros estamos en una etapa de prueba, así que muchas gracias. Igual vamos a ajustar desde Río Negro esto. Dale, muchas gracias. Sigo entonces. ¿Qué se le ha pedido al derecho? ¿O qué se ha combatido? Bueno, ahora me desapareció el PowerPoint, pero en cualquier momento aparece de nuevo. Ahí está, ahí está. Una cuestión ha tenido que ver con un rechazo a la criminalización legal de la sexualidad. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes sabrán, y si no saben les cuento, que en muchos países durante mucho tiempo adscribir o pertenecer o vivenciar una orientación sexual distinta a la heterosexual o una identidad de género que en algún sentido no calzara dentro de los estereotipos típicos que se adjudican a varones y mujeres, en muchos países y en muchos estados esto ha sido criminalizado por ley. Argentina no hace parte de esos ejemplos, pero sí es cierto que en otros países ser gay, ser lesbiana, ser trans en sí mismo representaba un delito y estaba criminalizado legalmente. Yo ahí les recomiendo, hay un informe anual de una asociación internacional que se llama ILGA, ILGA, que es un informe que se llama Homofobia de Estado, que lo que hace es un poco pasar revista por por la situación de distintos estados alrededor de la criminalización de la sexualidad. Uno de los últimos informes hablaba de una actualidad que muestra más de 70 estados alrededor del globo que siguen criminalizando de distintas maneras. Más de 70 estados donde ser gay, ser lesbiana, trans puede ser un delito. Entonces, en el marco de esos estados, los colectivos de la diversidad sexual en algún sentido se armaron y rechazaron estas prohibiciones legales, y lo que hicieron fue combatir al derecho, en tanto el derecho criminalizaba conductas sexuales o prácticas sexuales libremente con personas adultas. Hay dos casos muy importantes, por ejemplo, para que no piensen que todo en ciertos países, no sé, como países en África, como siempre aparece el estereotipo negativo sobre el continente africano, como creyendo que solo ahí suceden estas cosas. Bueno, no es cierto. La Corte Suprema norteamericana recién a principios del año 2000 invalidó, declaró la inconstitucional de distintas normas que regían en distintos estados de Norteamérica, en los cuales se seguía criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre adultos, lo que se llaman leyes de sodomía. ¿Qué otro tipo de demanda se ha hecho al derecho? Otro tipo de demanda tiene que ver con cómo ya no pedir un derecho o pedir una protección de la intimidad y de la vida privada, ya no solo pedir que se respete y que no se criminalice la vivencia sexual de cada persona, sino una demanda un poco más ambiciosa vinculada a sacar el espacio público esa sexualidad, a politizar en algún sentido esa sexualidad. Y ahí aparece una serie de demandas asociadas a cómo garantizar la libertad de expresión y cómo garantizar la organización política alrededor de la sexualidad. Cómo garantizar que las personas puedan juntarse y organizar para reclamar públicamente en ejercicio de su libertad de expresión y de su ejercicio de su libertad de asociación, reconocimientos del Estado a las organizaciones, reconocimiento del Estado a las ONGs, a las asociaciones de lucha por la identidad de colectivos de gays, de lesbianas, de travestis, de transexuales. Yo no sé si conocen acá en Argentina el caso Cha. ¿Lo conocen? El caso de la comunidad homosexual argentina, el caso Cha, que tramitó ante la Corte a principios de los años 90, ¿lo conocen? ¿Podés explicar el caso de la comunidad homosexual argentina? El caso de la comunidad homosexual argentina era un caso donde básicamente se decía esto: si colectivos de la diversidad sexual podían organizarse políticamente, podían constituir organizaciones cuyo objeto social fuera la protección
de estas minorías o de los derechos de estas personas discriminadas por razones vinculadas a su orientación sexual. Es un caso que tramitó ante los poderes jurídicos de nuestro país, llegó a la Corte Suprema en el año 92, si mal no recuerdo, perdón, 91 es el fallo, si mal no recuerdo, y la Corte decidió que no era posible, decidió que no era inconstitucional una decisión de la Inspección General de Justicia que denegaba la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina. En otras palabras, la Corte Suprema en el año 1991 dijo que era válido que el Estado argentino le denegara la capacidad de funcionar como persona jurídica a la comunidad homosexual argentina. ¿Por qué? Porque la comunidad homosexual argentina, desde la mirada de esa Corte, no promovía el bien común, no satisfacía ese requisito del Código Civil que le impone a toda organización para funcionar como persona jurídica que propenda el bien común. Entonces, de nuevo, esta es una discusión sobre la capacidad organizativa de los colectivos LGBT que se dio en nuestro país, que se dio a principios de los 90 y que la Corte resolvió de manera negativa. La Corte recién 15 años después, en un caso del 2006 que se llama Asociación por la Lucha, Identidad Travesti y Transexual, da vuelta a esa jurisprudencia y declara que sí era perfectamente posible para las personas asociarse con fines útiles y propender al bien común, organizándose alrededor de su sexualidad y organizándose alrededor de la protección de personas con sexualidades que no son valoradas socialmente. ¿Se entiende hasta acá o voy muy rápido? Se entiende. Vuelvo entonces al PowerPoint en cuanto lo logre. Entonces, demandas asociadas al rechazo a la criminalización, demandas asociadas a la capacidad de organizarse políticamente alrededor de la sexualidad, demandas ya en un terreno más ambicioso, ya no pidiendo que el derecho no castigue, ya no pidiendo que el derecho directamente no interfiera en las relaciones sexuales consentidas entre adultos, sino ya de manera más ambiciosa pidiéndole al derecho que reconozca a los colectivos LGBT como iguales, que les reconozca su derecho a ser tratados con igual dignidad y respeto, que los reconozca de la misma manera en que reconoce a otras personas, de la misma manera en que reconoce a las personas heterosexuales, que reconozca a las personas no heterosexuales, de la misma manera que reconoce a varones y a mujeres, que reconozca también que las identidades no se terminan en ese binomio, que reconozca que la capacidad de la persona de construir su sexualidad es mucho más compleja que lo que la mirada tradicional ordena. Las personas no son solo heterosexuales, las personas no satisfacen necesariamente todos los estereotipos asociados a el género al cual están adscritas, reconocidas legalmente. La vida es un poco más compleja. Todos estos grupos lo que nos van a mostrar en la cara es que la vida efectivamente es más compleja y que merecen la misma protección por parte del Estado que la que el Estado brinda a otras parejas y a otras personas. Ahí donde aparece también otra demanda, en un terreno ya más ambicioso, en el terreno de no solo permítanme vivir, no solo permítanme ejercer mi sexualidad siempre y cuando sea consentida, etcétera, sino también reconózcanme como igual. Y ahí aparece, por ejemplo, toda una serie de demandas vinculadas al reconocimiento de las familias no heterosexuales, el reconocimiento de la posibilidad de conformar uniones familiares, el reconocimiento a la capacidad de adoptar niños y niñas, a la capacidad de acceder a técnicas de procreación asistida, a la capacidad de formar uniones matrimoniales, bueno, toda una serie de cuestiones ya asociadas a que el Estado dé a los colectivos LGBT los mismos derechos que estaba dando a otros colectivos. ¿Por qué? Porque la distinción, desde la mirada de los colectivos de la diversidad sexual, es irrazonable. No hay ninguna razón moral, no hay ninguna diferencia moralmente relevante para conceder a ciertos grupos ciertos beneficios materiales y simbólicos y negar a otros grupos ciertos beneficios materiales y simbólicos. Entonces ahí empieza, creo yo, una demanda mucho más ambiciosa asociada a ser tratados como iguales, con todo lo que eso implica. Yo creo también, y ahora voy a pasar de nuevo a otra lámina, creo también que uno puede ver cierta genealogía en estas demandas.
Las demandas, obviamente, como dice la misma lámina del PowerPoint que están viendo, se van armando sobre la base de lo que los contextos permiten. No es lo mismo discutir políticas de sexualidad en países donde la misma sexualidad está criminalizada. Fíjense lo difícil que puede ser pedir reconocimiento legal cuando ya ser gay, ser lesbiana, ser trans en sí mismo es considerado un delito. ¿Qué capacidad hay de reclamo más ambicioso en ese tipo de contexto? Entonces, obviamente, yo creo que estas demandas se van ajustando al contexto, se van ajustando a los límites que tiene el contexto, se van ajustando a qué tipo de problemáticas se identifiquen en un tiempo y en un espacio determinado, se van ajustando también a qué capacidad de organización y a qué capacidad política tengan los colectivos que impulsan este tipo de demandas. Pero, aún así, creo que se puede ver cierta genealogía, creo que se puede ver cierto camino realizado. Se puede ver cómo en ciertos espacios se empieza con un rechazo a la criminalización. Una vez que se logra el rechazo, se piden medidas vinculadas a garantizar en mayor medida la libertad de expresión y la organización política. Una vez que se logran medidas, se piden políticas antidiscriminatorias. Una vez que se logran esas políticas, se pide reconocimiento familiar. Una vez que se logra el reconocimiento familiar, se pide adopción. Siempre la demanda va increyendo, porque siempre la capacidad organizativa va increyendo y la capacidad de empoderamiento del colectivo social va creciendo. Entonces, me parece lógico pensar, un poco evidente si se quiere, es que a medida que la capacidad de exigencia y que esa capacidad de transformación social y de poder político va creciendo, bueno, la demanda que se reclame sea más ambiciosa, el reclamo que se le haga al Estado sea más exigente. ¿Hasta acá es claro? Sí. Bueno, gracias. Sigo entonces. ¿Cómo todas estas reclamos que yo los puse en términos más o menos generales han tenido algún tipo de recepción jurisprudencial? Y ahora voy a mencionar cómo eso en el terreno del derecho internacional y cómo se ha dado en el terreno del derecho local. En el derecho internacional, yo no sé mucho, pero la progresividad de la incorporación de estos reclamos ha sido lenta y muchos de estos fallos que reconocen algunas de las demandas que yo ya revisé son más bien recientes, están un poco ubicados temporalmente en los últimos 20 años aproximadamente, quizás un poquito más, pero los últimos 20 años fueron 2 décadas bastante prolíficas en cuanto a lograr avances y reconocimientos judiciales y legales de los reclamos de los colectivos de la diversidad sexual. Ahora voy a repasar algunos de ellos. Vuelvo al PowerPoint. ¿Se ve ahí el PowerPoint? No lo ven. Bueno, le pido disculpas nuevamente a quienes nunca lo vieron. Frente a quienes lo vieron, bueno, están en una ventaja competitiva. Frente a quienes no lo vieron, yo trataré de ser más claro todavía. Pero si tiene alguna duda, me... Son claros. Gracias. Hablar de una pantalla es complicado. Sigo. Lo divido en 3 partes. Les doy algún punteo jurisprudencial más o menos rápido del sistema universal de las Naciones Unidas, un punteo del sistema europeo de derechos humanos y un punteo del sistema interamericano de derechos humanos, como para tomar 3 grandes sistemas de derecho internacional que coexisten. El universal, que está más que nada de la mano de la labor del Comité Internacional de las Naciones Unidas, que controla el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El europeo, que está más que nada de la mano del desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el interamericano, que como saben está más bien de la mano de los desarrollos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué casos relevantes hay en el sistema universal de derechos humanos? Yo les menciono 2, pero hay varios. Uno de esos casos se llama Tunen contra Australia y es del año 1994. El otro se llama Young, Y-O-U-N-G, contra Australia y es del año 2003.
Estos son dos casos que le tocó decidir al Comité Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué se discutía en Túnez en el año 1994? Bueno, en Túnez lo que se discutía era si era válida o no una ley que regía en el estado de Tasmania, dentro de Australia, que criminalizaba las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Como yo les dije hace un rato, el rechazo a ese tipo de criminalizaciones había sido parte de las estrategias de los colectivos de la diversidad sexual. ¿Y qué se resuelve en el caso Túnez contra Australia? Donde un conjunto de peticionarios demanda al Estado australiano ante las Naciones Unidas, sosteniendo que la norma del Estado de Tasmania violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué se decide en el caso Túnez? Muy a grandes rasgos y simplificando un poco los hechos del caso y también la jurisprudencia. Se decide en Túnez, y por eso Túnez pasa a ser un caso bastante importante, es que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege contra la discriminación por orientación sexual. ¿Por qué creen que esto es un dato relevante? Bueno, porque si ustedes revisan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, van a ver que en la cláusula antidiscriminatoria no figura la orientación sexual en forma explícita. Entonces, por eso, en el marco de ese caso, parte de lo que se discutía era si, aún no figurando de manera explícita en el tratado, había una protección contra la discriminación por orientación sexual. Y el Comité Internacional de Derechos Humanos dice que sí, que hay una protección. Y deriva la categoría orientación sexual, que si bien no existía explícitamente, la deriva de la categoría sexo, que sí estaba reconocida en el pacto. Entonces lo que dice el Comité Internacional en Túnez es que debe considerarse que la categoría sexo debe leerse de manera amplia como incluyente de la orientación sexual. Razón por la cual el comité entiende que existe una protección contra la discriminación por orientación sexual y que el Estado de Tasmania entonces violaba la cláusula igualitaria. ¿Se entiende hasta acá? Sí. En el caso Young, que es un caso casi 10 años posterior, el comité se enfrenta a una discusión distinta vinculada a si unas normas de pensiones, si una pareja tenía derecho a acceder a unas normas vinculadas a pensiones, si una persona tenía derecho a acceder a una serie de normas que daban derechos de pensión. Se discute también si en la medida en que el Estado australiano solo otorgaba ese derecho a la persona que sobreviva dentro de una pareja casada o dentro de una unión de hecho heterosexual, también era aplicable a la persona sobreviviente de una pareja de personas del mismo sexo unida en una unión de hecho, porque no se podían casar las parejas del mismo sexo en Australia. Entonces, parafraseándolo y haciendo en términos un poco más claros, una ley reconocía derecho de pensión a la persona que sobreviviera en el marco de una relación matrimonial o de una unión de hecho heterosexual. Una persona que sobrevive en el marco de una relación de hecho no heterosexual sino homosexual pide el derecho de pensión por la muerte de quien era su concubino. Entonces lo que se discute en el caso Young es si Australia estaba obligado a extender ese derecho de pensión a la persona en tanto la ley no lo contemplaba. Si la ley en tanto no contemplaba esa situación, discriminaba en razón de la orientación sexual a las parejas del mismo sexo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, el comité no debería sorprenderles a esta altura. En este caso también lo que dice es que sí, que existía una protección frente a la orientación sexual, que el Tratado Internacional reconoce que no se puede discriminar por razón de orientación sexual. Esos son dos precedentes importantes en el marco del Sistema Universal de las Naciones Unidas. Hay otros, pero al menos esos dos me parece interesante que los conozcan. ¿Qué precedentes hay en el sistema europeo? Bueno, hay muchos más, yo acá menciono solo algunos, en el PowerPoint pueden ver solo algunos, porque me parecieron interesantes. Como para no aburrirlos con tanta jurisprudencia, menciono el primero, que quizás es para mí el más interesante en el marco de esta videoconferencia, que es el caso Salgueiro da Silva contra Portugal, es el año de 1999, y en este caso lo que se discutía era si había sido razonable o discriminatoria una decisión del Estado portugués que había denegado la tenencia de su hijo a una persona, a un varón, por su condición de gay.
Básicamente lo que se discute es si había sido razonable o no que el Estado le quitara la tenencia y la custodia a un varón gay sobre la base de su orientación sexual. Lo que decía el Tribunal Europeo en Salgueiro da Silva contra Portugal era que el pacto, que la Convención Europea de Derechos Humanos también protegía por orientación sexual y que la decisión del Estado portugués había violado el pacto, en tanto el pacto prohibía la discriminación por orientación sexual. Lo que entiende en este caso el Tribunal Europeo es que la orientación sexual de una persona no es relevante a efectos de decidir si la persona puede tener la tenencia custodia de sus hijos o si por el contrario no puede tenerla. Menciono otro caso más que está en el PowerPoint, que es Schalkhoff contra Austria del año 2010. En ese caso lo que se debate era si violaba en la Convención Europea de Derechos Humanos o no la norma del Estado austriaco que prohibía a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. Este es un caso más reciente. Acá lo que el Tribunal Europeo dice es que dice dos cosas, dice varias cosas, pero dos cosas que me interesa marcar. Una tiene que ver con reconocer que las parejas del mismo sexo pueden constituir núcleos familiares y merecen la protección del tratado internacional. Entonces, en algún sentido, hay un guiño positivo a los reclamos de los colectivos de la diversidad sexual. Es decir, las uniones que conforman tienen que tener reconocimiento estatal y están protegidas en el marco del tratado. Ahora bien, llamado a decidir específicamente sobre si violaba o no el pacto, la Convención Europea de Derechos Humanos, la decisión del Estado austríaco de reservar el matrimonio, la institución matrimonial solo para parejas heterosexuales, la Corte ahí lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que eso no viola el pacto, que en principio queda en el margen de apreciación de cada Estado decidir en qué medida abren o no su régimen matrimonial a parejas del mismo sexo. Entonces, de nuevo, hay como toda una discusión alrededor de este caso, porque por un lado hay un reconocimiento a lo que es la vida familiar y hay un reconocimiento frente a las obligaciones que los Estados tienen para proteger a esos núcleos familiares, pero por otro lado el caso parece un poco más inconsistente, o la decisión parece más inconsistente cuando llamados a decidir si el matrimonio como forma de protección legal les era aplicable a estas personas y estas personas tenían derecho a exigirlo, un derecho convencional, un derecho humano a exigirlo, ahí el Tribunal Europeo actúa de una forma un poco más timorata y no se anima a decirlo de esa manera y un poco lo deja al margen de apreciación de cada uno de los Estados. Yo creo frente a este caso que es esperable o que es razonable suponer que con la evolución jurisprudencial y con la idea de que cada más estados los europeos que reconocen la institución matrimonial como abierta más allá de las parejas heterosexuales, yo creo que esta es una jurisprudencia que en algún momento no muy lejano del tiempo va a ir ajustándose y se va a revertir. Yo creo que acá el Tribunal Europeo lo que hizo es algo que suele hacer, es la idea de esperar que haya un consenso un poco más generalizado en los Estados miembros a la hora de imponerles obligaciones. Yo creo que como ese consenso es cada vez más creciente y como es esperable que cada vez nuevos estados lo que hagan es ir abriendo su régimen matrimonial a pareja del mismo sexo, yo creo que esta jurisprudencia se va a ir ajustando, va a ir modificándose y en un futuro no muy lejano va a reconocer que hay una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos al prohibir el matrimonio sobre la base de la orientación sexual, a prohibir el matrimonio a parejas que no conformen uniones heterosexuales. ¿Hasta acá soy claro? Sí, está claro. Yendo ya ahora al sistema interamericano de derechos humanos, que es un sistema con el que quizás estamos un poco más familiarizados porque es jurisprudencia que utilizamos en mayor medida o porque tiene un reconocimiento muy explícito y muy manifiesto de nuestra propia Corte Suprema, la idea de la obligatoriedad del derecho internacional y de la obligatoriedad de distintos precedentes del sistema interamericano. ¿Qué nos ha dado el sistema interamericano en materia de protección de los derechos de colectivo de la diversidad sexual? Lamentablemente nos ha dado poco, y nos ha dado poco en un tiempo que uno no tiene que remontarse tan atrás, sino nos ha dado poco y en el marco de estos últimos 10 años, si se quiere. O sea, la jurisprudencia del sistema interamericano en materia de orientación sexual es muy incipiente,
ha tardado mucho el propio sistema interamericano de derechos humanos en reconocer las violaciones de derechos de los colectivos de la diversidad sexual como violaciones de derechos humanos, y sobre esa base no ha sido tan prolífica la jurisprudencia que ha dejado, como sí lo ha sido frente a otro tipo de casos de libertad de expresión o casos vinculados a cómo abordar la herencia del Estado dictatorial o del terrorismo de Estado, todos casos donde la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han sido muy prolíficas en su jurisprudencia. Pero frente a temas de orientación sexual, yo creo que por los mismos prejuicios de los que hablaba al principio de la presentación, prejuicios que por supuesto también tiene el sistema americano, también tiene el marco de derechos humanos, más allá de que sea quizás el marco más inclusivo que conozcamos, también es un marco que tiene prejuicios de género y que tiene prejuicios de sexualidad. Quizás por esas razones es que la jurisprudencia ha sido un poco más incipiente y ha crecido de una manera un poco más lenta, si se quiere. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ir adelantando la presentación y el fin de la presentación y pasar a un periodo de preguntas o de intercambio con todos ustedes, tiene un solo caso decidido alrededor de la orientación sexual. Es decir, en décadas de existencia la Corte Interamericana solo decidió un caso contencioso en el cual se discutía una discriminación por orientación sexual. Si fuera una clase donde yo los tuviera todos al lado, les preguntaría si conocen cuál es ese caso. Es un caso muy reciente, es un caso del año pasado. ¿Alguien conoce ese caso y podría gritar su nombre? Bueno. ¿Podés repetir la pregunta, por favor? Sí, si alguien conoce este único caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se decidió una controversia que estaba asociada a discriminación por orientación sexual. ¿Alguien sabe qué caso es? Es del año pasado. Perfecto. Es el caso Atala y otras contra Chile, exactamente. Es el caso de una jueza chilena, de una jueza de Villarrica, de Temuco, de la zona del sur de Chile, en el cual básicamente lo que se trabaja en el caso, lo que se discute en el caso, era si una decisión por parte de un juzgado de Villarrica y por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que había negado la tuición, la custodia de las 3 hijas de la jueza a la jueza en razón de su orientación sexual, era válida esas decisiones o no eran válidas a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. En otras palabras, si se había discriminado por orientación sexual a la jueza por negarle la tenencia y la custodia de sus 3 hijas menores sobre la base de su orientación sexual y especialmente sobre la base de el inicio de una convivencia homoafectiva con una persona de su mismo sexo, con otra mujer. Eso es lo que se discutía en el caso Atala. Y la Corte, en el caso Atala, luego de muchos años de proceso, en el caso también se discutían otras cosas, y la menciono solo para que no crean que el caso termina ahí. También lo que se discutía en el caso era si todo el aparato judicial chileno, en tanto se habían instado una serie de investigaciones judiciales respecto de la labor de la jueza y respecto de la orientación sexual de la jueza, violaba otra serie de derechos y garantías que estaban en el pacto. Por ejemplo, el derecho a la protección judicial, el derecho a la imparcialidad judicial, etcétera. Olvídense momentáneamente de esa parte, centrémonos en la cuestión asociada a si la orientación sexual era un criterio válido o no para definir la custodia de 3 hijas menores en favor de su madre, en favor de quien de hecho detentaba la tenencia de esas personas. ¿Qué creen que dijo la Corte Interamericana? Bueno, la intuición es correcta. Voy a volver un segundo a la pantalla, así las veo y los veo. Sí, la intuición es correcta, o el conocimiento en caso de que conozcan el caso. La Corte lo que dice en ese caso es que la protección por orientación sexual tiene reconocimiento convencional, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos protege contra la discriminación por orientación sexual. En algún sentido, fíjense eso que el Comité Internacional de Derechos Humanos dijo en Tuna en el año 94, en algún punto es homologable a lo que dice la Corte en el 2012.
la Corte dice que la Convención Americana, que no tenía explícitamente a la orientación sexual dentro de su cláusula antidiscriminatoria, la Corte Interamericana lo que dice es que igualmente debe ser considerada una causal de discriminación y que debe ser considerada una causal protegida por el Tratado Internacional. ¿Se entiende? Lo que la Corte dice es básicamente, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene una cláusula antidiscriminatoria, esa cláusula antidiscriminatoria no contempla explícitamente la orientación sexual, pero sí debe considerarse que está incluida. ¿Recuerdan que en Túnez el Comité Internacional dijo que estaba incluida como un desprendimiento de la categoría sexo? ¿Recuerdan que yo dije eso? Sí. Bueno, lo que la Corte Interamericana dice en este caso es que en realidad está incluida en otra categoría que está en la cláusula antidiscriminatoria, que es aquella que prohíbe la discriminación por cualquier otra condición social. La Convención Americana tiene una cláusula antidiscriminatoria que prohíbe la discriminación por raza, por sexo, por nacionalidad, por distintas variables o por cualquier otra condición social. La Corte Interamericana entiende en el caso Atala que la orientación sexual pertenece a ese conjunto de y cualquier otra condición social, a esa cláusula final abierta. Razón por la cual entiende que ella tenía una protección con base convencional, una protección con base internacional para demandar al Estado chileno por una discriminación. La Corte dice algo más, y no voy a decirles todo lo que dice el caso porque es muy largo, pero solo algunos elementos que a mí me parecen centrales. Por un lado esto, la Convención Americana protege contra la discriminación por orientación sexual. Por otro lado, lo que la Corte dice es que el sistema judicial chileno, en tanto utilizó la orientación sexual como criterio para definir la denegatoria de la tenencia a la jueza Atala, violó la Convención Americana. Es decir, el Estado no podía utilizar como criterio la orientación sexual para definir la capacidad maternal y la capacidad de ejercer la custodia de sus hijos de la jueza Atala. El criterio que utilizó era un criterio irrelevante a esos efectos. ¿Se entiende? La Corte no se mete en la discusión de a quién debía efectivamente el sistema judicial chileno darle la tenencia y la custodia de los hijos de la jueza Atala. Lo que la Corte dice básicamente es que el criterio que utilizó para dárselos al padre y quitárselos a la madre era un criterio prohibido por el tratado, era un criterio discriminatorio. ¿A quién debieron haber ido? La Corte no está en condiciones de definirlo. La Corte sí está en condiciones de definir que el criterio que se utilizó para dárselos al padre y sacárselos a la madre era un criterio inválido, porque la orientación sexual no era un criterio relevante a esos efectos. ¿Hasta acá soy claro? Sí. Para decir la Corte eso, rechaza muchos argumentos que había presentado el Estado, y les menciono solo algunos. Un argumento que había mencionado el Estado era que las niñas y las hijas de la jueza Atala iban a sufrir discriminación social, producto de criarse en un marco familiar excepcional. Lo que la Corte dice frente a ese argumento es que por un lado no está aprobado en el marco de la causa que existiera ese tipo de daños a las niñas de la jueza Atala, que por otra parte tampoco está aprobado que si existía el daño hubiese una relación causal entre ese daño y la orientación sexual de la jueza. Y por otra parte lo que dice la Corte es que aun si existiera algún tipo de daño derivado de un marco social hostil hacia la diversidad sexual o hostil hacia la no heterosexualidad, eso en definitiva no podía ser trasladado a la jueza. Es decir, si hay discriminación social, no podemos hacerle cargar esa discriminación social a quien es afectado precisamente por la discriminación social. Entonces, así como, bueno, le voy a quitar la tenencia de sus hijas porque la sociedad discrimina a las lesbianas. Entonces, como usted es lesbiana y la sociedad discrimina a las lesbianas, le voy a quitar la tenencia de sus hijas. Bueno, en un sentido ese criterio era un criterio inválido. Si la sociedad discrimina a las lesbianas, o si la sociedad discrimina a los gays, o si discrimina a los trans, el problema de la sociedad, lo que tiene que cambiar en la sociedad, las obligaciones del Estado van hacia lograr, a través de distintos mecanismos o de distintas herramientas a su disposición, que ese marco social cambie, pero el Estado nunca puede hacer recargar esa discriminación social sobre la persona que es precisamente víctima de esa discriminación social. ¿Se entiende? Es como
revictimizar o aumentar o acentuar la calidad de víctima de la víctima. ¿Se entiende hasta acá el razonamiento de la Corte? Por otra parte, lo que la Corte dice, que en casos donde se discuta la razonabilidad de una medida que tenga como fundamento la orientación sexual de una persona, sobre todo si la orientación sexual de la persona es de aquellas orientaciones sexuales hostilizadas por el medio ambiente o violentadas por el medio ambiente social, cuando se discuta la razonabilidad de una medida que utilice la orientación sexual como criterio de diferencia, está en quien utiliza ese criterio la carga de probar que el criterio es válido, y no en quien denuncia la discriminación la carga de probar que fue discriminado. Entonces, frente a una práctica del Estado que diferencia por orientación sexual, o frente a una norma del Estado que diferencia por orientación sexual, la carga de probar que eso no es discriminatorio le corresponde al Estado. ¿Se entiende? Se invierte la carga de la prueba. Si yo alego que fui discriminado por mi orientación sexual, no soy yo quien debe probar que fue discriminado por su orientación sexual. Es el Estado quien debe probar que no me está discriminando por mi orientación sexual. Es el Estado que debe probar que en ese caso en particular el uso de la orientación sexual como criterio diferenciador es un criterio válido. Si yo alego que es inválido, el Estado tiene que probar que es válido. Y el Estado no tiene que probarlo con los medios de prueba a los que corrientemente echa mano. El Estado tiene un deber de dar razones especialmente fundadas, razones imperiosas, razones que hagan de alguna manera justificable que se utilice ese criterio. Es decir, el Estado tiene una carga de la prueba acentuada. Esto es lo que se llama en líneas generales escrutinio estricto. El Estado tiene que probar y aparte tiene que dar razones más intensas que las razones que corrientemente se le exigen para probar o para justificar las diferencias que hace. Es decir, el Estado siempre hace diferencias. El punto acá es que cuando hace ciertas diferencias sobre la base de ciertas variables, en este caso la orientación sexual, el Estado tiene que dar razones adicionales, particularmente imperiosas, importantes, urgentes, que justifiquen el uso de esa variable de diferenciación. Porque en principio el uso de esa variable de diferenciación, en este caso la orientación sexual, es un uso que se presume inconstitucional, es un uso que se presume contrario al tratado internacional, es un uso que se presume prohibido. Entonces, en este caso, la Corte le aumenta el estándar de la prueba y le aumenta el escrutinio, le aumenta, digamos, la carga justificatoria al Estado chileno. ¿Por qué? Porque era así una acción del Estado chileno que usaba como la orientación sexual como criterio, era válida o inválida. ¿Se entiende esto último? Bueno, termino con el caso acá. Hay muchas cosas más para mencionar, las podemos seguir después. Voy a decir dos cosas muy rápidas sobre la situación argentina y paso a una ronda de preguntas o intercambios, o si en algo no fui claro, lo vamos viendo. Vuelvo al PowerPoint un segundo. Lo puse en verde, que significará. La situación local argentina. ¿Qué pasa en el ámbito local? Quizás para algunas personas todas estas discusiones empiezan hace algunos 5 años, un poco más de 5 años, cuando empiezan las discusiones por matrimonio igualitario. Esa es una mirada, creo yo, equivocada y es una mirada insensible a un movimiento social que tiene más de 40 años de activismo en la República Argentina. Las organizaciones de diversidad sexual se forman hacia fines de los 60, tienen actividad en los 70, sufren la dictadura militar muy intensamente en los 70, se recuperan junto con la recuperación de la democracia, pero ¿no se escucha? Sí. ¿Sí? Pero bueno, con la recuperación de la democracia, quizás muchas de estas organizaciones ingenuamente creyeron que la promesa de la garantía
recuperación de las libertades, de los derechos humanos, también le cabían a los colectivos no heterosexuales. Bueno, lo cierto es que eso tardó un poco más, que aun cuando la democracia se recupera en el 83, la situación de los colectivos de diversidad sexual en el 80 no necesariamente es buena. Yo les dije, en el año 90 el propio Poder Ejecutivo de Carlos Menem les deniega personería jurídica para funcionar, después se las concede, pero la historia estaría un tiempo tarde. Pero en el año 90 le deniegan la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina, y bueno, y hay toda una época de activismo muy fuerte que dura hasta el día de hoy. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la cuestión no empieza hace 6, 7 años con las demandas por matrimonio igualitario. Esa demanda se monta adentro de, o sobre toda una historia que tiene 40 años por lo menos. Las dos cosas que voy a decir rápido sobre el ámbito local, aún reconociendo esos 40 años de activismo, se centran en quizás las dos demandas más recientes o más visibles en el ámbito local actual. Una precisamente es la de matrimonio igualitario y otra es la de la ley de identidad de género. ¿Me escuchan bien? Porque escucho mucho ruido y escucho voces y cosas, entonces no sé si me están escuchando o no. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces se filtran las voces de los que están hablando. No era una crítica, era porque no sé si me estaban escuchando y como escuchaba así ecos y voces, no sabía si eran mis voces internas o venía desde allá. Sí. Está bien, bueno. Es bueno confirmarlo. Sigo entonces. Como les decía, hay dos demandas, creo yo, que tomaron una visibilidad reciente y muy fuerte, muy importante. Una es la demanda por matrimonio igualitario, una es la demanda por identidad de género. Unos trazos muy breves sobre cada una de las demandas. La de matrimonio igualitario, ustedes saben que finalmente termina en la sanción de una ley, que es la ley 26618, que reforma el Código Civil y que abre el régimen matrimonial a cualquier pareja con independencia de su orientación sexual y su identidad de género. Ese es el fin de la historia. Si uno se remontara al principio de la historia, tendría que hablar de los 40 años de activismo que les mencioné y también tendría que hablar de una serie de casos judiciales que hubo, que se presentó el primero en el 2007 y que tramitaron durante el 2007, 2008, 2009 en distintos fueros del país, pero sobre todo en la Justicia Nacional Civil y en la Justicia Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de esos fallos fueron contrarios a la pretensión. Si ustedes revisan los fallos de la Justicia Nacional Civil, todos los fallos donde se discutió el matrimonio igualitario son denegatorios. Todos los casos denegaron la pretensión de las parejas que lo reclamaban. Si uno ya se remonta a la situación en el contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, va a ver que hubo distintas sentencias. Yo en un estudio de maestría que hice llegué a contabilizar casi 10 sentencias, 9 sentencias del contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que reconocieron la pretensión y que en algún sentido lo que hicieron fue motorizar con posterioridad las discusiones en el marco legislativo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El fin de la historia, como les dije, es que la ley se sanciona, tiene una media sanción primero en la Cámara de Diputados, una votación muy ajustada, no le sobraron muchos votos a quienes reclamábamos, y uso la primera persona porque me involucra, reclamábamos el acceso al matrimonio igualitario, reclamamos el acceso al matrimonio de parejas no heterosexuales, y una otra media sanción que la convirtió en ley de la Cámara de Senadores en una votación todavía más ajustada, una votación que termina finalmente, si yo mal no recuerdo, 33-30 en favor de la demanda. Finalmente 33-27 en la segunda votación, pero muy ajustados los números. Finalmente con esos números muy ajustados la ley se sancionó. Brevemente, ¿cuáles fueron los argumentos que fundaron la pretensión? Y lo paso muy breve, si quieren después lo charlamos. Un argumento muy fuerte de igualdad, un argumento muy fuerte vinculado a que la orientación sexual no debía ser un criterio determinante del acceso al para el acceso al matrimonio, un argumento muy vinculado a todos los problemas que generaba tanto en el terreno material como en el terreno simbólico quedar afuera de la institución matrimonial para muchas parejas, qué dificultades les generaba
dificultades para acceder a créditos, dificultades para acceder a beneficios de obra social, a beneficios pensionales, a cuestiones vinculadas a la protección de los bienes familiares, no sé, cuestiones vinculadas a la toma de decisiones por parte de una persona respecto de su pareja o de sus hijos, cuestiones vinculadas a la protección de los niños y niñas que crecían en el marco de relaciones no heterosexuales, etcétera. Entonces había todo un componente muy vinculado a todo lo que implicaba quedar afuera del régimen matrimonial. Por otra parte había un componente muy vinculado a esa cuestión simbólica que yo mencionaba al principio, la idea de qué es lo que genera en términos simbólicos y sociales que el derecho te deje afuera, sobre todo en el marco de una democracia, que es lo que implica para ciertos grupos que el sistema democrático les diga que no son lo suficientemente valiosos, o que no son lo suficientemente dignos, o lo suficientemente respetables, como si son otras personas que el Estado reconoce o que las normas sí reconocen. Entonces, toda una cuestión simbólica asociada a una ciudadanía de segunda clase, a un mensaje del Estado que no, de nuevo, un mensaje de disvalor, de falta de reconocimiento. También una cuestión muy vinculada al derecho a autonomía personal, a cómo, en definitiva, dentro del proyecto de vida individual de cada persona está el proyecto de formar pareja y cómo dentro de ese proyecto de vida de las personas uno forma pareja sobre la base de cuál es su sujeto de deseo y no sobre la base de lo que son las imposiciones del entorno social o del Estado mismo. Entonces había un nivel también de respeto muy fuerte a la autonomía personal, al proyecto de vida, es decir, parte de mi proyecto de vida es estar en pareja con quien yo quiera, no con quien me digan que puedo o no estar. Entonces, en algún sentido, sí, la decisión sobre con quién estoy en pareja va a determinar si yo accedo a derechos o no, eso en un sentido es una violación también de mi derecho a la autonomía personal, de mi derecho a construir libremente un proyecto de vida. Fin de la historia, la ley de matrimonio igualitario se sanciona, con posterioridad a la ley empieza otra serie de reclamos asociados a cómo lograr el reconocimiento igualitario de hijos e hijas que habían crecido en el marco de relaciones no heterosexuales antes de la sanción de la ley, cómo lograr el reconocimiento de hijos e hijas que habían nacido con posterioridad a la sanción de la ley, pero en el marco de parejas que no querían casarse, por ejemplo. Entonces, bueno, se inician toda otra serie de reclamos tangencialmente vinculados, pero no asociados necesariamente con el matrimonio en sí. Segunda gran demanda, y con esta termino, la demanda por identidad de género. Año 2012 se sanciona la ley 26743, es la ley de identidad de género en nuestro país. ¿En qué sentido esta es una ley muy importante? En el siguiente sentido. Por un lado, porque reconoce que en este mundo no solo habitan varones, no solo habitan mujeres, sino que el marco identitario es mucho más amplio que eso, y que eso que se entendía como una especie de marca inamovible, inmutable, y permanente, que era el sexo de las personas o el género de las personas, por el contrario es algo que muta, es algo que se construye, es algo que cada persona puede experimentar de una forma distinta. La ley de identidad de género lo que viene es a reconocer ese derecho, a reconocer el derecho de ciertas personas a ser tratadas de acuerdo a cómo se autoperciben y no de acuerdo a cómo la percibe el resto. Entonces, dicho un poco más accesible al conocimiento generalizado de la gente sobre el tema, la ley 26743 lo que vino a hacer es a regular en qué condiciones una persona puede cambiar el sexo registrado en su documento, en qué condiciones una persona puede cambiar su nombre de pila registrado en un documento. ¿Para qué? Para que ese nombre de pila y para que ese sexo registral esté más acorde a lo que uno siente o a lo que uno siente que es, a la identidad que uno tiene, a la identidad que uno se autoconstruye. Es decir, que finalmente lo que usted ha conocido como varón o como mujer en el documento o a la hora de ubicarse un de pila es el sentimiento personal de cada persona, no otra persona crea que debe ser, no lo que el Estado crea que debe ser. Entonces lo que regula es lo que se conoce en la jerga como cambio de sexo y de nombre en los registros públicos, en el Documento Nacional de Identidad y en otro tipo de registros públicos. Y lo regula de una manera que es no judicial, lo cual es un avance importante y algo que reclamaron históricamente colectivos travestis, transexuales y trans. La idea de no tener que judicializar sus casos, cuando en definitiva lo único que
era que se reconozca la identidad autopercebida, es decir, no tener que judicializar, no tener que ir a demostrarle a un juez o a una jueza por qué serían candidatos o candidatas para que el Estado cambie el sexo que registró cuando se nació, cambie el nombre que registraron nuestros padres y madres cuando nacimos. Viene a decir esta ley es que eso no tiene que ser judicializado, que basta que la persona indique que quiere modificarlos para que el registro de las personas lo modifique. Por otra parte, la otra gran dimensión de esta ley tiene que ver con el acceso a la salud, tiene que ver con cómo garantizarle a las personas trans en general, era un reclamo muy centrado en la comunidad travesti, transexual, género, cómo garantizarle a esta comunidad, una comunidad en general muy pobre, una comunidad en general que sufre mucha violencia policial, mucha violencia social, mucha violencia institucional, cómo garantizarle con expectativas de vida en general muy bajas, con falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, cómo garantizarle a una comunidad con esas características el acceso a las terapias, a las intervenciones quirúrgicas o hormonales que requirieran para en algún sentido expresar su género conforme lo sientan, conforme lo autoperciban. En otras palabras, de nuevo, usando esa jerga muy simplificada y con la cual yo suelo no estar de acuerdo, pero es la jerga simplificada, es cómo lograr que las personas puedan acceder a los servicios sanitarios necesarios para cambiar su morfología, para cambiar su cuerpo, básicamente, para intervenir hormonal y quirúrgicamente su cuerpo, si es lo que esas personas desean. O sea, en la medida en que esa intervención sea libremente consentida, libremente aceptada. Porque, ¿qué pasa? En muchos reclamos que se habían gestionado previamente, algunos jueces permitían este tipo de cambio. Pero de alguna manera lo permitían como una especie de peaje si uno quería cambiar su sexo o su género en el documento. Decían, mire, si usted quiere cambiar su nombre de pila, o si usted quiere cambiar el sexo que está registrado en su documento, bueno, entonces sométase a una serie de intervenciones quirúrgicas hormonales y demuéstreme en algún sentido que usted tiene una expresión de género que es compatible con el sexo que quiere que le reconozcan o con el género que quiere que le reconozcan. Esto también fue impugnado por estos colectivos, porque la idea acá era que las intervenciones sean consentidas, exigencia. No sea una exigencia ni del entorno ni del Poder Judicial. La idea es baste la autopercepción de una persona para exigirle al Estado, al registro de las personas, que la reconozca como varón o como mujer, porque todavía seguimos moviéndonos en ese binomio y no salimos de la casilla varón-mujer, pero para que nos reconozca conforme cada uno sienta, y por otro lado para acceder a un conjunto de prestaciones médicas, sanitarias, de salud integral, sin que estas personas sean penalizadas, sin que se les exijan otro tipo de, ¿cómo decirlo?, de requerimientos. Que baste la mera autopercepción para pedirle al Estado que cambie el documento y para pedirle al Estado que dé servicios de salud apropiados y que garantice quirúrgica hormonal para aquellas personas que libremente la consientan y para aquellas personas que requieran. Dicho eso, y también con la pregunta abierta sobre esto último que dije, es claro, yo haría mi presentación y quedaría abierto a cualquier tipo de comentario, pregunta, pedido de explicación adicional, etcétera. Y cerraría también con un pedido de disculpas. Me es muy difícil, sin verles la cara todo el tiempo y sin tener una interacción un poco más fluida, hacer este tipo de ejercicios. Espero que haya salido medianamente bien. Gracias por la atención. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo se habla? ¿Podemos hacer preguntas? Sí, claro, ahora tenemos un espacio, media hora, 40 minutos, lo que quieran para preguntas. No. Habría que ver cómo la coordinamos. Tengo como una pantalla partida en muchos lugares. Que levante la mano quien quiera preguntar y desde acá yo trato de ordenar un poco y listo. A ver, levantemos la mano a ver si anda. A ver, ¿en Jujuy están levantando alguna mano? Quiero preguntar cómo anda esto.
Sí. Si son preguntas técnicas y de computación, no las voy a poder resolver. No, desde Río Negro le queremos hacer una pregunta. Ahí salió Bueno, cuando perfecto, empezamos con Río Negro entonces. En realidad es de reparación con quienes han venido a compartir la conferencia y esta tarde de prueba para nosotros, con gusto. ¿Hay posibilidades de que nos envíes este PPT que no pudimos ver? Sí, por supuesto que Yo, eso se va a encargar. Así que Ya. veremos a través de ella si se puede hacer. miércoles se hará. Primera pregunta, no se preocupen, la gente la puede ver de la Corte Suprema, les va a dar el PowerPoint, yo lo voy a mandar, no hay ningún problema. De hecho, en la última lámina PowerPoint tienen mucha de la bibliografía que yo utilicé para dar esta presentación, así que les puede servir. Si alguien tuviera algún tipo de duda adicional, también me puede contactar a mí, algún tipo de... ¿Alguna pregunta? A ver, voy. Ordeno yo. En Posadas tengo a dos personas. ¿Hay una pregunta? De Jujuy, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos con ¿Me Jujuy. escuchan? Escucho perfectamente. Hola. ¿Me escuchan acá en Posadas? Posadas. Ay, Sí, yo escucho bien. ¿El resto escucha Posadas? Sí. Adelante, Yo quería Posadas. hacerle... Sí, buenas tardes. La verdad que muy clara la exposición. Quería consultarle porque no me quedó claro si ya tenemos sentencias. Usted hacía referencia a los casos de hijos nacidos con anterioridad a la ley de matrimonio igualitario. ¿Puede ser? No me quedó claro si ya había sentencia y en su caso cuál es el criterio que está aplicando en este momento. Veamos. Una de las cuestiones que apareció como demanda con posterioridad a la ley de matrimonio igualitario tenía que ver con qué pasaba con el reconocimiento de quienes habían tenido hijos con anterioridad a la ley. Por ejemplo, parejas de mujeres, alguna de ellas se había inseminado artificialmente, había tenido un hijo como consecuencia de esa inseminación. Entonces, ¿cómo lograr que la madre que no lo parió, si se quiere, sea reconocida también como madre? ¿Cómo reconocer la comaternidad? Ese fue un reclamo de ciertas personas que se plantearon cómo hacer ese reconocimiento con posterioridad a la sanción de la ley. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque el niño o la niña había nacido antes de la ley. Ese es un campo de reclamo. Otro campo de reclamo tiene que ver con qué pasaba con hijos que habían nacido con anterioridad a la ley o con hijos que habían nacido con posterioridad a la ley, pero en el marco de parejas que no se habían casado o que no querían casarse. Entonces, ¿cómo lograr que la maternidad fuera reconocida? ¿Cómo lograr esto? Que el niño y la niña sea inscrito como hijo de sus dos madres, dado que no podía considerarse que solo era hijo de quien lo había parido, sino que también era hijo de quien había parte de su proyecto vital o parte de su proyecto de pareja decidido tener un niño o una niña. Entonces, yendo concreto a la pregunta, yo no conozco sentencias que hayan resuelto esa cuestión, en parte porque una de las opciones que aparecieron con posterioridad a la ley de matrimonio fue la opción de no judicializar ese tipo de casos, sino de buscar otro tipo de medidas más de tinte administrativo para que se resolviera esa situación. Entonces, sí, lo que ha habido es un decreto de necesidad de urgencia por parte del Estado Nacional, donde ha regulado, yo ahora no tengo el número, pero si alguien lo quisiera, le podría buscar el número del decreto de necesidad de urgencia, donde se ha regulado en qué condiciones y bajo qué requerimientos se podía proceder a la inscripción conjunta de los niños de parejas comaternales. Este fue un reclamo que impulsó muy fuertemente una organización que se llama LesMadres, 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 y que inició una activa negociación, sobre todo con el Estado Nacional y con distintos registros públicos y registros de las personas en el marco del ámbito ya más local, para que administrativamente se procediera a este reconocimiento.
Hoy día las parejas comaternales que tienen niños y están casadas aplican las presunciones típicas del matrimonio, se pueden inscribir sin mayores inconvenientes hasta donde yo tengo noticias sobre la implementación de la ley. ¿Qué pasó con las parejas que estaban en esta situación antes de que rija la ley o después pero no se casaron? Bueno, una de las soluciones que se dio fue administrativa, vino de la mano de este decreto de necesidad de urgencia, que sin ningún problema yo les puedo buscar el número, pero dio un plazo de 1 año, prorrogable 1 año más, para proceder a ese tipo de inscripciones. Frente a los casos que no llega a cubrir este decreto, yo no conozco si ha habido sentencias. Me animo a sospechar que se han judicializado algunos casos y sí te puedo mencionar cuáles son los argumentos que se utilizan. Los argumentos que se utilizan son, por un lado, que no puede considerarse solo como madre a quien haya aportado el componente genético o quien haya gestado, sino también que debe considerarse como madre a quien, en el marco de un proyecto vital y de pareja, ha decidido la maternidad, más allá de que la gestación la haya hecho otra persona. Ese es un argumento. Otro argumento tiene que ver con los típicos argumentos de igualdad. ¿Por qué si esta solución está allanada o se hace más sencilla para quienes se casaron, se hace más dificultosa para quienes no se casaron? ¿Es acá el criterio matrimonio un criterio válido para permitir este acceso diferencial a derechos o no? Entonces ese argumento de igualdad. Otro argumento también vinculado a la protección de los niños y las niñas, es decir, ¿de qué manera yo puedo proteger a los niños y a las niñas si no se reconoce a sus madres como madres? Ese es un poco el argumento. Es interesante también cómo se da vuelta el argumento típico, porque si ustedes recuerdan las discusiones por matrimonio, los niños y las niñas aparecían como parte de todas las alarmas sociales de los sectores conservadores. ¿Qué va a pasar con los niños y las niñas? ¿Quiénes van a criarlos? Las parejas no heterosexuales no estarían igualmente capacitadas. Toda una serie de alarmas sociales frente a la protección de los niños. Ahora, lo que las parejas no heterosexuales hicieron fue cambiar el argumento y decir, ¿de qué manera nosotros podemos proteger a todos estos niños que ya existen, que se crían en el marco de parejas no heterosexuales, que no empiezan a tener hijos ahora, sino que vienen teniendo hijos hace mucho tiempo y que vienen criándolos? ¿De qué forma los puedo proteger válidamente si el Estado no me reconoce como pareja o no me reconoce como madre, o como padre o madre? Entonces ahí aparece también fuerte el argumento de la protección de los niños y el argumento de debo ser reconocida o debe ser reconocida la comaternidad como una forma de protección indirecta hacia los niños y las niñas, porque siempre es mejor para un niño o una niña que más de una persona sea reconocida como progenitor, tener más de una persona obligado a las típicas obligaciones que tienen los padres y las madres frente a sus hijos, las típicas obligaciones legales que tienen. Otro argumento adicional que aparece en esta discusión que usted planteó es otro argumento de igualdad, pero ya vinculado a la igualdad entre distintos hijos. Es decir, también aparece el argumento de, si no me reconocen a mí como hijo legítimo, ¿por qué reconocen como legítimos a los hijos casados de parejas matrimoniales y no reconocen como hijos legítimos a los de parejas no matrimoniales? Entonces ahí en algún sentido se volvía esa vieja discusión sobre hijos legítimos e ilegítimos. Discusión que ya quedó muy atrás en el tiempo y discusión en la cual, o sea, una discusión sobre igualdad que ya se zanjó hace mucho tiempo. La idea de no crear distintas categorías de hijos. Entonces acá en algún sentido vuelve ese argumento. Bueno, si no reconocen la comaternidad o si no se reconoce que también puede ser perfectamente madre y ser reconocida como tal quien no haya gestado y parido, en algún sentido se recupera esa vieja discusión sobre distintas calidades de hijos más legítimos que otros. Entonces, yendo a la respuesta muy básica de tu pregunta es, no conozco sentencias, posiblemente se hayan judicializado casos, sí ha habido decisiones de tipo administrativo, una de esas decisiones cubre una parte del asunto, es un decreto de necesidad de urgencia, si yo mal no recuerdo es del año 2010 o 2011, daba un plazo de 1 año para inscribir a esos niños, prorrogable 1 año más. Yo lo puedo conseguir si les interesa ese decreto. Espero haber contestado claramente la pregunta. Sí, muchas gracias y nos sumamos al pedido del PowerPoint. Una pregunta desde Jujuy. Se siguen sumando a Hola. Sí, una pregunta. Hola, una pregunta desde Jujuy.
Buen día. Queríamos, también hacer el pedido del PowerPoint, sobre todo de la jurisprudencia que a nosotros nos sirve para el trabajo. Y lo segundo es, en la cuestión del observatorio en el que participo de justicia y género, ¿cuáles serían, de acuerdo a su opinión, los obstáculos más grandes para poder aplicar esta nueva mirada desde el derecho de igualdad, para reconocer los derechos de las personas con diversidad sexual y el matrimonio igualitario? ¿Cuáles serían, desde la experiencia del observatorio en el que participó, los obstáculos más grandes dentro de la justicia? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a tratar de responderla de forma breve porque dar una respuesta realmente acabada me requeriría mucho tiempo. Este observatorio se creó hace un poco más de un año y lo dirige la doctora Diana Maffía. Ella es filósofa, ella dirige el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Yo tuve el honor de participar durante un año de ese observatorio y lo que se hizo para trabajar con los obstáculos que usted menciona fue distintas líneas de intervención. Una línea de intervención es de tipo diagnóstica, es, hacer una serie de diagnósticos en el marco de la justicia. Estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional. En el marco de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, respecto a cómo los operadores jurídicos reaccionan frente a temáticas de género. Por ejemplo, matrimonio igualitario, por ejemplo, reclamos por identidad de género, por ejemplo, reclamos vinculados a interrupción del embarazo, por ejemplo, reclamos vinculados a desigualdad en el trato entre mujeres y varones, o desigualdad en el trato entre personas heterosexuales y no heterosexuales, etcétera. Entonces, toda una línea de intervención que tenía que ver con el diagnóstico. Las fuentes de diagnóstico son varias. Por un lado, lo que se hizo, se está haciendo porque no está terminado. Yo ya no trabajo más en el observatorio, pero conozco bien lo que se hizo. Es una encuesta a operadores jurídicos para medir sus percepciones sobre qué tan igualitario o no era la justicia de la ciudad y sobre qué tan bien o qué tan mal reaccionaba frente a este tipo de campos de trabajo. Entonces, una herramienta es una herramienta dentro del diagnóstico fue la herramienta de la encuesta. Otra herramienta típica es la herramienta vinculada a la revisión de sentencias. Es, a revisar el trabajo que hacen los operadores jurídicos. Si existe una especie de sentido común muy generalizado, que es que los jueces y las juezas hablan solo a través de sus sentencias. Si hablan solo a través de sus sentencias, es qué es lo que nos están diciendo con sus sentencias. Entonces, también en una fase de diagnóstico, una opción posible es empezar a identificar, en el marco de cómo se deciden las causas y en el marco de las sentencias, obstáculos, límites, posibilidades, estereotipos, decisiones favorables, decisiones no favorables, etcétera. Una especie de mapeo diagnóstico para primero tener bien identificados esos obstáculos. Una vez identificados esos obstáculos, aparece otro campo de intervención, que es el campo de intervención vinculado a la capacitación. Es cómo trabajar con esos mismos operadores jurídicos para intentar solucionar algunos de los problemas identificados, para tratar de generar espacios de diálogo, para generar espacios de intervención que mejoren el accionar de la justicia frente a estos casos en particular. Entonces, para simplificar, diagnóstico por un lado para identificar los obstáculos que usted menciona, diagnóstico necesario porque yo puedo mencionar algunos obstáculos, pero siempre es mejor tener acreditados esos obstáculos con información, con datos y con información empírica. Y por otro lado, frente a ese diagnóstico, una de las posibles vías de intervención es la capacitación o es la apertura de distintos escenarios de discusión, de revisión de prácticas, de generación de buenas o de mejores prácticas, etcétera. Yendo un poco más concreto a cuáles creo yo, sin haber visto todavía los resultados de estas encuestas o de estos estudios que están todavía en proceso, cuáles creo que son los obstáculos que existen. Yo creo que un obstáculo que existe tiene que ver con los prejuicios internalizados que todas las personas tenemos y que, como los operadores jurídicos también somos personas, también tenemos fuertemente internalizados. Entonces yo creo que el prejuicio, el estereotipo está sumamente presente en la labor de la justicia, lamentablemente, porque está presente en la labor, está presente en el orden social. Entonces la justicia es parte de ese orden social.
Un obstáculo creo que tiene que ver con eso. Otro obstáculo vinculado a las cuestiones específicas, por ejemplo, de ciertos colectivos, el colectivo trans, un obstáculo muy grande de acceso a la justicia tiene que ver con el dinero. Es un colectivo sumamente empobrecido, es un colectivo que en líneas generales los estudios que existen, y puedo recomendarles por lo menos dos, uno que se llama La Gesta del Nombre Propio, dirigido por Loana Berkins, y otro que se llama Cumbia, Copeteo y Lágrimas, también conducido por Loana Berkins. Esos estudios lo que muestran es que la clase travesti transexual es sumamente empobrecida, tiene expectativa de vida en general baja, sufre fuertemente violencia policial, sufre violencia institucional, sufre violencia por parte del sistema de justicia, sufre violencia por parte del sistema contravencional. O sea, le doy un ejemplo muy claro de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el 2011 se labraron en la Ciudad de Buenos Aires cerca de 7.000 actas contravencionales por ejercicio de la prostitución. Buena parte de esas actas contravencionales fueron labradas contra travestis en situación de prostitución. Y la prostitución para muchas travestis es, si no la única, la principal fuente de ingreso. Entonces, fíjense cómo aún con matrimonio igualitario o aún con identidad de género, todavía también tenemos esa discusión originaria sobre la existencia todavía de normas que criminalizan la sexualidad. Es cierto, lo que se criminaliza acá es la prostitución, pero el efecto o el resultado que termina teniendo ese tipo de norma es la criminalización particular de una identidad o de una vivencia. La gran mayoría de las travestis de la Ciudad de Buenos Aires carga con su única fuente de ingreso en la prostitución, y buena parte de ellas son perseguidas asiduamente por el sistema fiscal y contravencional de la ciudad. Entonces, de nuevo, para dar una respuesta acabada a su pregunta tendría que extenderme muchísimo tiempo, porque no es lo mismo la justicia contravencional que la contenciosa administrativa, que el Consejo de Magistratura, que la nacional, que la provincial, bueno, etcétera. Espero al menos con esto haber hecho algún aporte que se acerque a una posible respuesta sobre eso. Para más información, el observatorio funciona en el Consejo de Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, lo dirige la doctora Diana Mafía, es muy reconocida en este campo, una persona, bueno, nada, que yo valoro y respeto muchísimo. Pueden hacer consultas allí. Yo ya no estoy trabajando lamentablemente en el observatorio. Muchas gracias, muy claro. No hay gracias. ¿Alguna pregunta más? Sosa, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, la escucho, dígame. Sí, bueno, mira, primero felicitarte porque la verdad que ha sido muy claro. Bueno, gracias. Y de paso, saludar a esa personita que tenés atrás, a la doctora Pastorino. Hola, Gaby. Y decirle que acá en Mendoza la Oficina de la Mujer le está esperando con los brazos abiertos, Gaby. Y bueno, nada, felicitarte y realmente sos un capo. Y nada más. ¿Para mí o para...? Para los dos. Gracias. Más allá de los elogios que siempre son bien recibidos, etcétera. Otra pregunta por ahí, tenemos un ratito breve, pero un ratito más. Sí, acá estamos desde Córdoba, ¿nos escuchan? Sí, la escucho bien, dígame. ¿Nos escuchan? Porque creo que no nos están viendo, ¿no? No, pero te escucho perfectamente. Perfecto, bueno, acá va una pregunta. Hola, bueno, como decían, de Córdoba, una pregunta con la tonada. Bueno, mi pregunta se relaciona con el derecho como herramienta de cambio social. Y sabemos que entre esas herramientas, una de las más usadas son las medidas de acción positiva. Entonces, lo que yo te quería preguntar es si para vos es razonable regularlas como medidas, con medidas de acción positiva, de alguna manera, estas situaciones para favorecer a las personas que sufren discriminación por orientación sexual, y sobre todo, la pregunta apunta a la razonabilidad, o a que me ayudes a ver si es razonable regular estas medidas en la tensión que existe entre los grupos históricamente segregados por la orientación sexual y las mayorías heterosexuales en un Estado democrático. Hacia eso apunta básicamente la pregunta. No te llegué a comprender bien la última partecita de la pregunta. Sí, si crees que las medidas de acción positiva son viables o son razonables frente a la tensión entre
por un lado, los grupos históricamente discriminados por su orientación sexual, y por otro lado, el hecho o lo fáctico de que la mayoría de la población es heterosexual. Está bien. A ver. Ordeno la respuesta de la siguiente manera. El campo de las acciones positivas me parece que es muy amplio, aunque a veces erróneamente solo lo terminamos asociando al cupo o a la cuota. El cupo o la cuota para determinado ámbito en particular es una de las posibilidades que ofrece, creo yo, un campo de estudio más amplio, que es el de las acciones positivas, que desde mi perspectiva se entiende mejor pensando en qué tipo de acciones en particular puede hacer el Estado para favorecer o para compensar o para redistribuir mejor ciertos bienes a los cuales algunos actores tienen más dificultades de acceso. La cuota o el cupo es una de esas formas, es decir, garantizar ciertos espacios, que ciertos espacios sean ocupados, en este caso por personas pertenecientes a grupos como desfavorecidos por razones asociadas a su orientación sexual o a su identidad de género. Acciones de cuota o de cupo yo conozco pocas, o te diría más bien ninguna en el ámbito local asociada a colectivos LGBT. Eso puede hablar quizás más bien de mi propia ignorancia, pero también puede hablar de la dificultad que hay para pensar cuotas vinculadas a la sexualidad. Y una de las razones, creo yo, que existe para pensar la cuota vinculada a la sexualidad tiene que ver con esta idea muy arraigada y razonablemente arraigada desde que la sexualidad es algo que pertenece tanto al ámbito público pero como al ámbito privado. Entonces, bueno, en algún sentido, si yo establezco una cuota para un colectivo dentro de un contexto donde la decisión si revelar o no, o si hacer pública o no su orientación sexual, no es una decisión siempre del todo libre, porque depende de la hostilidad del contexto, es bueno, ahí la pregunta es en qué medida la cuota va a ser una herramienta efectiva, o quién finalmente va a ser el que ocupe la cuota, o a qué costo va a ocupar la cuota. Entonces me preocupa más esa discusión que la discusión sobre cómo se van a tomar los heterosexuales o las personas heterosexuales, que personas no heterosexuales accedan a lugares donde nunca accedieron. Esa discusión a mí me preocupa un poco menos en este caso. O sea, cómo favorecer que las personas heterosexuales conserven una serie de privilegios del sistema heteronormativo, a mí es algo que me preocupa menos que la discusión sobre cómo lograr medidas que efectivamente sean viables y que efectivamente sirvan para colectivos que están fuera de esos espacios. Entonces creo que ahí hay una discusión que es interesante y que es complicada respecto a la cuota o respecto al cupo. Más allá de que aún así en el ambiente público muchas veces, sin establecerlo legalmente, se ha hablado de la importancia que tendría que, por ejemplo, candidatos o las candidatas políticas incorporaran a sus listas gays y lesbianas reconocidos, o personas travestis, o personas trans, etcétera. ¿Cómo favorecería o mejoraría eso el marco de discusión democrática? Que haya personas que en primera persona puedan reclamar ciertos derechos, ciertas demandas, etcétera. Eso ha pasado, más allá de que legalmente no esté establecido. Yo recuerdo muchos ejemplos del ámbito público de esto, de al menos como deseable incentivar una mirada particular hacia estos grupos a la hora de conformar instituciones, conformar listas partidarias, presentarse a elecciones, etcétera, etcétera. Acciones, de nuevo, fuera de la cuota o el cupo, otras formas de acción positiva, ahí sí yo conozco más. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay algo que se llama Plan Marco de Respeto de Derechos Humanos para Colectivos LGBT. Y ahí sí está establecido distintos lineamientos de política pública dirigidos a mejorar el acceso a ciertos bienes básicos por parte de colectivos LGBT. Es decir, es todo un programa, es largo, porque se dirige un poco a establecer lineamientos de política pública, entonces tiene lineamientos para distintas partes de la administración pública, para, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de justicia, todo lo que hace al marco de política, el sistema laboral, todo lo que hace al marco de política pública general. Pueden buscarlo, es una ley que rige en la Ciudad de Buenos Aires y establece un plan marco de protección para colectivos LGBT. Son lineamientos de política pública. Hay otro plan que está dirigido específicamente a salud,
y que tiene que ver con cómo establecer o con cómo crear y diseñar servicios de salud amigables para la atención de gays, lesbianas, travestis, trans, personas intersex. También hay otra ley en la Ciudad de Buenos Aires que establece ya directrices concretas para el ámbito de la salud pública respecto a cómo deben comportarse frente a demandas de colectivos LGBT. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy básico, que yo me acuerdo que era un ejemplo sobre el cual se había montado una organización o un espacio que se llamaba Espartiles hace mucho tiempo. Y decía, bueno, cuando uno va a una consulta ginecológica, el ginecólogo o la ginecóloga no debería asumir que la persona que asiste ahí va a pedir consejos sobre su sexualidad en el marco de una relación heterosexual, ni debería asustarse cuando le hace una serie de preguntas vinculadas a cómo vivir su sexualidad o cómo cuidar su propia salud sexual y reproductiva en el marco de una relación que no es heterosexual. Entonces ahí también vos tenés un campo quizás en el cual intervenir. ¿Cómo constituir servicios de salud amigable? Por un lado, para que no asuman eso que todo el mundo asume, que es que todo el mundo es heterosexual, o que todo el mundo respeta los estereotipos propios de las mujeres varones. Pero por otro lado, aún si no asume eso y tiene una mirada muy sensible a la situación de la persona en particular, bueno, que esa mirada sea acompañada también de conocimiento. Es decir, no solo queremos personas sensibles, sino también personas que conozcan cómo explicarle a otra persona, cómo darle un servicio sanitario específico para mejorar la protección de su salud sexual y reproductiva si esa persona no tiene relaciones sexuales como el médico asume que las tiene. Entonces, no solo quiero gente sensible, sino gente también que sepa. Entonces, bueno, ahí hay dos ejemplos de cuestiones posibles. Hay también en la Ciudad de Buenos Aires funcionando un bachillerato para personas trans. Es un bachillerato que se armó como parte de una política. Eso es una mirada, es una política nacional. El Ministerio de Educación de la Nación apoya ese movimiento. Tiene que ver con un espacio, un bachillerato trans, dirigido a cómo garantizar el acceso a la escuela secundaria, bueno, al nivel de bachiller, de personas trans que suelen ser excluidas del ámbito de la escuela pública general. Para algunas personas esto es una buena idea. ¿Por qué? Porque si no, estas personas no acceden a la educación. Para otras personas esta es una mala idea porque el ingreso de estas personas a la educación pública general, que es a lo que uno aspira, porque la educación pública debe ser universal. Otra medida que hay en la ciudad y en otras provincias tiene que ver con cómo garantizar que las instituciones públicas traten a travestis transexuales por su nombre de elección. Por ejemplo, que se refieran a las personas de acuerdo al nombre de pila que esas personas eligen, o de acuerdo a el sexo en el cual se reconocen. Es decir, cómo construir operadores jurídicos y operadores institucionales y operadores de política pública que hagan algo tan básico como llamar a la persona que llega a requerir un servicio por el nombre con el cual esa persona se reconoce, más allá de que corresponda o no con el nombre que su documento dice, o que tratar a esa persona con el pronombre propio del género en el cual se reconoce, más allá de que sea el pronombre ajustado a lo que su documento dice. Para mí esto es hiper básico, pero evidentemente para las instituciones no lo es. Entonces, si uno entiende acciones positivas de una manera mucho más amplia, vinculada a qué deberes especiales tiene el Estado frente a la compensación por la desigualdad histórica de ciertos grupos en particular, entonces me parece que se abre toda esta potencial gama de opciones hiper vasta, muy difícil de abordar en una charla de 1 hora y media, que va a depender de si uno está en el contexto de salud, en el de la educación, en el laboral, en la cárcel, en la justicia o en donde sea. Disculpa siempre por la insuficiencia de mi respuesta, pero trato de mostrar la complejidad y también responder un poco lo que me están preguntando. Espero haber sido claro. Sí, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta más, pero acá estamos cerrando. A menos que alguien tenga una duda así insuperable que pueda... 2 minutos, daríamos por finalizada la teleconferencia. ¿Alguien tiene? Excelente primera experiencia para nosotras. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, porque no alcanzo a ver bien quiénes están por allí, pero bueno, una primera experiencia.
Nunca hablé en teleconferencia, espero que haya sido más o menos llevadero. Y cualquier duda esta la puedo sacar vía correo electrónico. Así que muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Chao, gracias.